La paz de Cristo, hermanos, Dios los bendiga. Saludándolos en el nombre del Señor Jesucristo en esta mañana, bienvenidos. Vamos a leer la palabra del Señor allí en Hebreos capítulo 11, versículo 24 en adelante. Y de ahí tomamos la enseñanza de la palabra en esta mañana. Estemos orando por la salud de nuestra hermana María Restrepo, que sigue delicadita. Estemos orando por los que se encuentran delicados de salud. No olvidando todos los solteros mayores de 18 años, que a las 3 de la tarde tenemos acá una conferencia para todos los mayores de 18 años, solteros y solteras. ¿No vinieron? Bueno, están todos los casados, va a tocar hacer unos solo casados entonces. Gloria al Señor. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Amén. Una alabanza para el Señor Jesucristo. Con más alegría digamos todos, gloria al nombre de Jesús. Tomen asiento, mis amados hermanos, y vamos a entrar en la enseñanza de la palabra. Le pido que no se distraiga, porque posiblemente allí Dios tenga algo para usted en esta mañana a través de la palabra. Gloria al Señor. El escritor a los Hebreos nos cuenta un poco acerca de la fe de Moisés, nos cuenta también acerca de dejar todo lo que Egipto le había ofrecido, le había dado, para poner la mirada en el galardón y sostenerse como viendo el invisible. Gloria al Señor. Y encontramos allí entonces, para los que no tienen mucho conocimiento acerca de la vida de Moisés, así rápidamente, quiero decirles que cuando el pueblo de Israel, sobre todo los amigos que pronto no tienen mucho conocimiento, nosotros sabemos lo que la Biblia dice, y vemos que el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto, donde nació Moisés, y había un edicto o una orden del rey que todos los niños menores de 2 años debían de morir. Tenían que matar a los niños varones que nacieran de los israelitas allí, porque el pueblo se estaba creciendo en gran manera, Israel estaba creciendo en número, y encontramos que el faraón y los egipcios tuvieron temor que posiblemente viniera alguna otra nación a atacarlos, y los israelitas que estaban allí como esclavos se levantaran contra ellos y pudieran vencer a los egipcios. Por esa razón manda matar a los niños, pero entre esos niños que están allí, Dios guardó a uno llamado Moisés, porque Dios tenía un propósito. Alguien dijo en alguna ocasión, Dios hace acepción de personas, porque ¿por qué guardó a Moisés y no guardó a los otros niños, siendo que eran judíos, siendo que eran israelitas? Sino que Dios tenía un propósito, y alguno de esos niños que estaban allí, Dios escogió a Moisés. Gloria al Señor. Y entonces encontramos que su madre, para poderle salvar la vida a su hijo, lo tuvo escondido por unos meses, y cuando ya no pudo esconderlo más, pues hizo todo un plan para que la hija del faraón, que salía a bañarse allí al río con sus doncellas, lo encontrara y de esa manera pudiera ser guardado de aquel edicto. Y así fue. Entonces la hija del faraón encuentra a este niño, lo lleva y lo adopta como su hijo. Sin embargo, no podía tenerlo en el palacio porque el niño estaba muy bebé, y la hermana de Moisés dijo, yo le consigo una niñera, una nodriza. Y fue, y entonces llevó a su propia madre para que lo criara. Y cuando ya creo que a la edad de que estaban los niños, entonces se lo entregaron y ella lo crió con todas las costumbres egipcias, con todo lo que allí les enseñaba. Les enseñaron ciencia, sabiduría, forma de hablar,
le enseñaron el idioma, bueno, una cantidad de cosas que le enseñaron a Moisés. Al ser criado en el palacio, tenían que enseñarle normas, leyes, todo lo que se hacía dentro de la parte religiosa, política y militar de los egipcios. Así que Moisés fue entrenado en todo eso, en todas esas costumbres. Gloria al Señor. Pero Dios estuvo con él, guardándolo, protegiéndolo allí porque tenía un proyecto con Moisés. Gloria al Señor. Así que entonces encontramos en este pasaje bíblico que ya Moisés, siendo adulto, pues aquí nos habla ya de la salida del pueblo de Israel de Egipto, cuando Moisés saca al pueblo. Pero me gustaría ir un poco más allá para mirar cómo salió Moisés por primera vez de Egipto. Y la primera vez que Moisés sale de Egipto, sale solo. ¿Lo recuerdan? Dice la Biblia que Moisés, siendo un príncipe de Egipto, se comportaba como egipcio, se comportaba conforme a lo que le habían enseñado, a sus costumbres, y estaba entre el principado de Egipto. Así que él era un príncipe allí, entre los príncipes él estaba contado también. Pero un día, cuando ya estaba grande, se dice que más o menos ya tenía 40 años, y un día salió a ver a todos los esclavos que estaban trabajando, salió como a recorrer la tierra, a recorrer el lugar donde estaban los esclavos. Sin embargo, dentro de su corazón, dentro de su alma, había algo sembrado que lo inquietaba siempre, y es que él, aunque le habían enseñado todas las costumbres egipcias, él no se sentía egipcio. Amén. Tremendo eso, ¿verdad? Que le enseñen a uno desde niño cosas cuando en realidad no es lo que debe ser en esa persona. Pero creo yo que Dios estaba con Moisés. ¿Aló? Y creo que su madre le enseñó cosas que se le enseñaban los niños. Los hebreos siempre le enseñaban a los niños pues acerca de la palabra de Dios y del Dios de ellos. Así que en su corazón había algo que lo inquietaba. Y dice la Biblia que un día salió a visitar o a mirar o a observar, a inspeccionar o a supervisar el trabajo de los esclavos. Sin embargo, él tenía cierto conocimiento que él en realidad no era egipcio. Había en su corazón que él pertenecía a un pueblo diferente, distinto, pero su pueblo y su familia eran los esclavos de esa nación. Así que él quiso ir a mirarlos, a conocerlos una vez más, a estar pendiente allí, y encontró que un egipcio, un capataz, estaba azotando a un israelita. Y Moisés, hermano, como dicen por ahí, la sangre tira, la sangre ala, ¿cierto que sí? Así que cuando él vio que ese capataz egipcio estaba golpeando a aquel israelita, en lugar de él apoyarlo y decirle castíguelo para que trabaje, se fue a defenderlo. Un príncipe defendiendo a un esclavo de un capataz, y eso no era permitido. Un príncipe no podía defenderlo porque eran esclavos y había que azotarlo. Sin embargo, Moisés se fue a defenderlo, y parece que Moisés, en mi concepto, la Biblia no lo dice, pero en mi concepto, yo creo que Moisés sintió mucha ira, porque de un solo golpe lo mató. Golpeó al capataz y lo mató. Y él miró a ver si lo estaban viendo, y como nadie más lo estaba viendo por ahí, lo sepultó en la arena, lo enterró, lo escondió en la arena, y él dijo, problema resuelto. ¿Cierto? Y yo creo que en su corazón dijo, y lo que es con mi familia, es conmigo. Y quedó problema resuelto. Sin embargo, dice que días después volvió otra vez a salir para ir a visitarlos nuevamente,
y a revisar, y entonces encontró ahora 2 israelitas peleando. Y él se acercó y le dijo: ¿por qué pelean así? No es que son de su sangre, son su misma gente, son hermanos. ¿Por qué lo hacen? Y uno de ellos estaba tan airado que le dijo: ¿quién lo puso a usted aquí como juez de nosotros? ¿O acaso piensa matarme como mató al egipcio? Se le destapó el tamal. Gloria al Señor. Pero usted ve esto y usted dice: qué injusticia. Los está defendiendo y ahora sus mismas familias, sus mismos hermanos lo están acusando. ¿Cierto que sí? Pero hermano, todo esto estaba dentro del propósito de Dios. Cuando Dios tiene un propósito, razón tiene la misma la Biblia de decir que las cosas duras, difíciles, nos ayudan para bien. Moisés no lo entendió de esa manera. Yo me imagino que en el corazón de Moisés dijo: desagradecidos, todavía uno los defiende y antes vienen a acusarlo. Y esa acusación fue tan tremenda que se descubrió y llegó a oídos del rey. Y el que matara a un egipcio, eso era pena de muerte. Eso era imperdonable y no importaba quién fuera. Así que entonces, cuando Moisés se vio descubierto, dijo: aquí lo mejor es irme. Y salió de Egipto y se fue, siendo un príncipe. Dejar el palacio, dejar los privilegios que tenía, gloria al Señor, y salir de allí. Dice entonces en el texto que leímos que Moisés rehusó llamarse el hijo de la hija del faraón, ¿cierto? Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Él prefirió irse, dijo: voy a perderlo todo, voy a dejarlo todo. Ve, hermano, préstele atención, porque el tema en esta mañana es puesta la mirada en el galardón. Y cuando uno tiene puesta la mirada en el galardón, tiene mucho que perder para poderlo alcanzar. Hay que dejar, hay que perder cosas que posiblemente para nosotros son tan importantes. Hay que aprender a abandonarlas, a despojarse para poder alcanzar el galardón. Amén. Así que ese proceso de Moisés, imagínense que era uno de los consentidos del faraón, porque parece que ni aún su propio hijo del faraón le obedecía tanto como Moisés. A veces los hijos adoptivos a veces hacen más por sus padres adoptivos que sus propios hijos. ¿Sabía eso? Porque ellos reconocen que son adoptivos y al menos son agradecidos. Pero a veces los propios hijos de sangre son los menos agradecidos. Así que entonces Moisés tiene que dejar todo esto. Lo deja, lo abandona para irse a un lugar desconocido para él. Gloria al Señor. Y dice que entonces Moisés deja Egipto por temor que el rey lo mandara a ejecutar, que lo mandara a matar, porque Moisés ya sabía que no era hijo de la hija del faraón. Él ya lo sabía. Así que dijo: pues si no soy su hijo, no soy su sangre, no soy de la familia del faraón, pues con mayor razón me va a ejecutar. Así que él sale y se va. Si usted analiza el proceso que tuvo Moisés para poder alcanzar o estar preparado para lo que Dios le tenía, que era más grande todavía, porque es que Dios siempre nos da lo mejor, lo más grande, lo más valioso, que el mundo no tiene, que el mundo no puede alcanzar. Lo puede alcanzar todo aquel que le sigue y todo aquel que de verdad se propone serle fiel al Señor. Así que él dice que algo parecido como dijo el apóstol Pablo: tantas cosas que las tenía por ganancia, ¿cierto? Las tengo por pérdida para seguir a Cristo. O sea, tantas cosas que para mí eran ganancia y que eran importantes en el mundo, ahora las dejo, las abandono por seguir a Cristo. ¿A cuánto les pasó eso? Amén. ¿Cuántas cosas allá afuera eran importantes para nosotros? Pero las tuvimos que dejar por ganar a Cristo. Y yo no me arrepiento de haberlas abandonado, hermano.
Con Cristo hemos alcanzado cosas maravillosas y alcanzaremos cosas mucho más grandes todavía. Así que vale la pena, hermano, vale la pena serle fiel al Señor. Y dice entonces que teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo por los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés, cuando sale por primera vez de Egipto huyendo del faraón para que no lo matara, se fue a tierra de Madián. Se dice que de Egipto a Madián hay más o menos entre 240 kilómetros hasta 300 o 400. O sea, no está bien especificado allí, pero lo mínimo son 240 kilómetros. ¿Alguno de ustedes ha caminado 240 kilómetros? ¿Cuántos kilómetros hay de aquí a Barranquilla, Cartagena? Así que, hermanos, solamente póngase a pensar usted, caminar 240 kilómetros sin ninguna clase de transporte. En ese tiempo el transporte era el caballo, el camello, el burro, pero ninguna de ese transporte le dieron. Él tuvo que salir a pie. Ahora, para caminar toda esa distancia, la Biblia no especifica cuántos días o cuántos meses se gastó para llegar a Madián. Así que él tenía que haber llevado provisiones, agua y comida, abrigo y aún sombrilla para poder atravesar el desierto y llegar a Madián. Así que nos damos cuenta que como el faraón no lo preparó, le dijo, bueno, mijo, aquí está este caballo, aquí está esta comida para que aguante los 240 kilómetros, aquí está este abrigo para que se cubra, porque en las noches en el desierto las temperaturas están por debajo de cero. Y en el día son muy altas las temperaturas en el desierto. Ahora encontramos peligros en el desierto. En cuanto a animales salvajes, serpientes, arenas movedizas, encontramos también que posiblemente podía encontrarse con gente mala, con pandillas que les gustaba atracar a los mercaderes, poderlo encontrar por allí, solo lo podían matar, habían podido hacer muchas cosas con él, muchos peligros que le tocó enfrentarse, cosa que no tenía en el palacio. ¿Sí me estoy dando a entender? Allí en el palacio estaba seguro. Comida, tenía su comida, su bebida, tenía su cama, tenía todo el apoyo de cualquier autoridad. Allí estaba respaldado por soldados, cuidado por soldados. Allí aún tenían mujeres, las mujeres que aún los bañaban con aguas aromatizantes. Los príncipes eran bañados por mujeres. O sea que Moisés lo tenía todo. Y ahora está errante por un desierto. Dios, en el plan que tenía con Moisés, tenía que llevarlo por ese desierto, tenía que probarlo, tenía que moldearlo, tenía que sacarle 40 años de idolatría, 40 años que tuvo allí en Egipto, porque desde que nació hasta que salió, se le cumplieron 40 años de vida. Dice la Biblia que tenía 40 años cuando salió. Así que lo lleva por el desierto para procesarlo. Hermano, para todo aquel que decide seguir al Señor y tiene la mirada puesta en el galardón y quiere serle fiel, hermano, tiene que ser procesado. Tiene que pasar por el proceso de Dios para que tenga una regeneración, un cambio, gloria al Señor, para que alcance lo que Dios le ha prometido. Entonces, tenemos que mirar estos procesos de Moisés, porque usted y yo no somos la excepción acá. ¿Cuántos están resueltos a seguir al Señor? Pague el precio. Es que hay gente que quiere entrar al estadio sin pagar el precio, ¿cierto? Sin pagar la boleta. Hay quienes quieren entrar al reino de Dios, pero no quieren pagar el precio. O sea, no quieren pasar por el proceso. Amén. Gloria al Señor. Si usted encuentra una persona, llamemos una persona de calle,
y está allí viviendo una vida como viven las personas de calle, posiblemente sin bañarse, sucio, maloliente, cargando tal vez un costal con cosas ahí, y usted se compadece de él y dice: yo quiero ayudarlo, y se lo lleva para la casa. ¿Qué es lo primero que hace? ¿Y para qué? Si él no necesita bañarse, no que lleva 15, 20 años que no se baña. Pero dices que en mi casa las reglas son otras. Y para que viva en mi casa, lo despoja de todo lo que trae. ¿Cierto que sí? Le quita el costal, le quita los harapos que trae puestos encima, es capaz de que lo calvea. ¿Cierto que sí? Y lo baña, lo limpia y lo mantiene allí limpio. Y lo viste bien, hasta le pone corbata, zapatos nuevos, ropa nueva. Y entonces inmediatamente usted lo perfuma y entonces lo convierte en otro hombre. Pero usted se acuesta a dormir esa noche, el otro día amanece y vuelve y va a la sala a buscarlo, y resulta que se volvió a poner los mismos harapos que traía. ¿Usted qué hace? ¿Es capaz de que lo eche? ¿Cierto que sí? Pero Dios no hace eso. Dios vuelve y se los quita. Amén. Y para quitárselo, tiene que entrarlo en una pedagogía de enseñanza hasta que la persona entienda el propósito de Dios y lo que tiene que dejar para seguir lo que Dios le da. De lo contrario, la persona no entiende. Eso le pasó a Moisés. Moisés se fue de allí, pero él salió como príncipe de Egipto. Él no salió como israelita ni nada de eso. Él sale por el desierto como un príncipe. Aquí en la mente, en su corazón, lleva el principado. Ahí lleva todo lo que le enseñaron. Aunque posiblemente no llevara ropa de príncipe, pero él por dentro seguía creyendo que era un príncipe de Egipto. Él no creía que era un príncipe de Dios. Tenía cierto conocimiento de Dios muy, muy vagamente, pero hasta que no tiene un encuentro con Dios no se da cuenta cuál era el Dios de sus padres, cuál era el Dios de su pueblo, qué era tener un encuentro con Dios realmente. Gloria al nombre del Señor. Si ese aplauso para el Señor, hermano, hágalo bien. Lo que me llama la atención de todo esto dentro del proceso de Moisés es que Dios siempre estuvo con él. Amén. Y a veces uno cree que Dios está con nosotros desde el día que le conocimos, desde el día que tuvimos el encuentro, y resulta que no es así. Ve, hermano, Dios ha estado con nosotros aunque no le conociéramos. ¿Cierto? Aunque no le conociéramos, Dios siempre estuvo ahí, guiándonos, direccionándonos. Pero nosotros hacíamos como aquel que lo vistieron bien y volvió otra vez a los harapos. Dios siempre estuvo ahí cuidándonos, porque si no hubiéramos muerto antes de conocerle. ¿Cierto? Pero Dios nos guardó. Yo no me canso de darle las gracias al Señor por guardarme antes de yo haberle conocido. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y la Biblia dice que entonces Moisés anduvo todo este tiempo. Usted se imagina los calores abrasadores en el desierto. Cuando él salía en carro, los carros del faraón de ese tiempo. Y si estaba en algún lugar en el sol, ustedes se encuentran que hay esclavos que llevan y ponen allí una especie de sombrilla a aquellos príncipes. Imagínense, ¿usted no cree que Moisés decía: oiga, yo a esta hora estaría ya rodeado de esclavos poniéndome sombrita y yo aquí quemándome en este sol? Pero es que no podía regresar, porque la muerte lo esperaba en Egipto. Amén. Hermano, yo quiero que usted esté bien concentrado en este recorrido, porque es un símil de lo que le pasó a usted y me pasó a mí. Amén. Gloria al Señor. Para nosotros Egipto es el mundo. El faraón para nosotros es símbolo de Satanás. ¿Cierto? Y en algún momento Satanás quiso matarnos, acabarnos, destrozarnos, pero Dios nos sacó de Egipto. Es decir, nos sacó de ese mundo.
y nos fue guiando, pero el proceso tampoco fue fácil. Yo me imagino a Moisés en el sol ardiente, arena caliente. ¿Ustedes se imaginan andando en sandalias por el desierto? Toda esa arena caliente no más usted va a la playa, no más que vaya allí a Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, y que usted salga por ahí al mediodía a la playa, hermano, esa arena caliente se le mete entre el calzado y eso es muy fastidioso. Y el sol es terrible, ¿cierto? Ahora imagínese usted a Moisés por el desierto caminando. Yo no sé cómo haría Moisés si él en la madrugada se levantaba y caminaba antes de que el sol saliera. Tal vez después de que el sol se ocultaba volvía a caminar, pero encontramos que después de que el sol se ocultaba, comenzaba el frío del desierto y venían los helajes, y entonces allí el frío, la temperatura era bajo cero, o sea que para él no fue fácil el proceso. Para que un hombre, según los estudiosos, dicen que para que un hombre hubiera aguantado todos esos kilómetros que caminó Moisés, para que un hombre pudiera hacer eso, tenía que llevar suficiente abrigo, calzado adecuado para el desierto, tenía que haber llevado abrigo, tenía que haber llevado suficiente comida, suficiente agua, y si no, no pudiera caminar todo ese tiempo y esos kilómetros para llegar a Madián. Sin embargo, Moisés lo hizo. Bendito el nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Vea, le leo Éxodo capítulo 2, versículo 11 en adelante, que dice: en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus arduas o duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste el egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo el faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante del faraón y habitó en la tierra de Madián. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Volviendo ellas a Reuel, su padre, él les dijo: ¿por qué habéis venido hoy tan temprano? Ellas respondieron: un varón egipcio. ¿Sí ve que todavía no se le había quitado eso? Él llegó a Madián, todo un egipcio, con una, ¿cómo se llama eso? Con una apariencia que no era de él. Se la habían enseñado, o sea, todos los rasgos que llevaba. Moisés llegó a Madián siendo egipcio, pero por dentro era judío o israelita. Amén. Una apariencia que le habían colocado allí. Y se le había quedado, hermano, estar en una cultura por 40 años, para quitarle esa cultura de encima, no es fácil. ¿Sí o no? ¿Cuántos son rolos acá? ¿Les da pena levantar la mano? O sea, ¿cuántos han nacido y vivido aquí en Bogotá? Que nacieron aquí en Bogotá. Levanten la mano. Acá en Bogotá. Váyase para Medellín 2 años. Y cuando regrese vamos a ver si sigue hablando como habla ahorita. Llega hablando paisa. ¿Sí? ¿Hay paisas acá? Uno. ¿Y sigue hablando paisa, hermano? Ya se le quitó, para que se dé cuenta. Dependiendo en la cultura que uno esté y viva, se le apegan todas las cosas que tiene esa cultura. Y usted se traslada a otra cultura, vuelve
y deja esa cultura y se le pega la cultura donde esté viviendo, ¿cierto? Entonces, por eso encontramos que allí ellas le dijeron: un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas: ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él le dio a su hija Séfora por mujer a Moisés. Salió premiado, ¿no? Pero cuando usted lee este texto, usted cree que eso es así inmediatamente. No, eso es todo un proceso, hay un lapso de tiempo en cada evento. Gloria al Señor. Así que Moisés llega allí como egipcio. Las mujeres lo reconocen como un egipcio, no lo reconocen como un israelita. Pero Dios tenía que hacer un proceso con Moisés. Yo no sé cuántos días o cuántos meses le tocó caminar hasta llegar allí. Pero en ese lapso de tiempo que sale de Egipto hasta llegar a Madián, no se le quita lo egipcio que llevaba, porque lo reconocieron como un egipcio. Gloria al Señor. Ahora, entonces, Jetro hace que Moisés se quede allí y Moisés conviene estar con ellos. Así que ahora, entonces, le da a Séfora por esposa, lo casa allí. Ahora Moisés ya no está sujeto a un rey, ya no está sujeto a unas leyes egipcias, a unas costumbres egipcias. Ahora le toca despojarse de su vestimenta, de su costumbre egipcia y comenzar a educarse nuevamente en las costumbres madianitas. Y ahí es cuando empiezan a decirle: aquí nosotros somos pastores de ovejas, de príncipe a pastor. ¿Usted sabe lo que era ser pastor de ovejas en Egipto? Era la profesión más baja que podía haber. Era para la gente más pobre, para la demás, ¿cómo se llama? Para la gente de estrato más bajo. ¿Sí? Entonces, los egipcios, las personas de posesión económica y política o religiosa, ninguno de ellos podía tener esa profesión de ser pastores de ovejas. Pero ahora Moisés se casa con una pastora, porque Séfora era la que guiaba a sus hermanas y a las ovejas de su padre. Así que ahora se casa con una pastora. Ahora él entra a formar parte de la profesión de su mujer. Qué cambio, ¿no? O sea, eso era un cambio extremo. Gloria al Señor. Ahora Moisés ya no sale con carros ni con esclavos, ya tiene que vestirse como pastor de ovejas, y ahora tiene que salir con las ovejas, ahora tiene que llevarlas a pastar, ahora tiene que aprender cómo cuidar las ovejas y de quién debía cuidarlas, en qué momento llevarlas a pastos frescos, en qué momento llevarlas a tomar agua. Es decir, que le tocó desaprender y volver nuevamente a aprender. Todo el que viene a Cristo debe desaprender y volver a aprender. Tiene que cambiar las costumbres que trae del mundo, es decir, de Egipto. Gloria al Señor. Allá en el mundo sabíamos decir malas palabras, ahora nos toca decir amén, aleluya cuando nos insultan, ¿cierto? Cuando nos trataban mal allá, le devolvíamos las mismas palabras y pínteme la que yo se la coloreo, venga a ver. ¿Cierto? Y con las mismas palabras. Si allá le mencionaban a uno la mamá, uno le mencionaba a la tía, a la abuela y de todo, ¿cierto que sí? Esa era la costumbre que traíamos de allá. Pero ahora que lo hacen contra nosotros, gloria a Dios, amén, aleluya, que Dios te bendiga. Y este evangélico es loco, lo insultan y antes me está bendiciendo. Ese cambio solamente lo ha hecho Dios en nosotros. Gloria al Señor. Bendito el nombre del Señor. Sin embargo, Moisés tenía algunas dificultades. Parece que dentro de él había una batalla. Hermano, es que no era para más. Yo creo que a cualquier ser humano que nos hubiera pasado eso, hubiéramos tenido también lo que Moisés tuvo.
una batalla, una lucha continua todos los días. Entonces se imagina saliendo. A ver, levante la mano los que trabajan en oficina, a ver, los que trabajan en oficina. 1, 2, 3, que trabajan en oficina. Imagínese usted que de un momento a otro tenga que irse a una finca a sembrar yuca, maíz, detrás de las ovejas, de las vacas. Y cuando está alumbrando sol fuerte y usted diciendo, si no fuera porque me pasó esto, yo estaría en mi oficina sentadito, sentadita allá. Y ahí vienen las señoras los tintos, me trae el tinto, me trae la empanadita y ahora. Será un proceso difícil. Póngase en los zapatos de Moisés. Yo me imagino a Moisés cuando salía todos los días con las ovejas y ahora ¿para dónde las llevo? Y la mujer dándole órdenes. Cuando él nunca, ninguna mujer, las mujeres egipcias nunca le daban órdenes a los hombres, porque ellos eran los que mandaban. Pero ahora tiene una esposa que le da órdenes. Eso no pasa aquí, ¿cierto? Eso pasaba en Egipto, allá en Madián, perdón. Dándole órdenes al marido. Vea, lleve las ovejas, madrugue hoy, porque el sol sale fuerte, así que antes que salga el sol hay que madrugar. Yo no sé si a las 4 de la mañana ya Moisés iba con las ovejas saliendo, porque la mujer le dijo que tenía que madrugar, que tenía que llevar las ovejas y llévelas a tal sector. Cuídese de esto, cuídese de aquello. Yo me imagino a ella enseñándole. Ahora este hombre instruido por una pastora, por una mujer. Qué humillación. Pero ese era el proceso que tenía que pasar. Esa pedagogía que estaba aprendiendo allí, tenía que aplicarla en el futuro. Amén. Y usted dice, ¿cómo así en el futuro? Estaba aprendiendo a llevar un rebaño, a administrar un rebaño, a educar un rebaño, porque Dios le iba a dar un rebaño de hombres y mujeres para sacar de Egipto. Y aquí lo capacitó, aquí lo entrenó, aquí le quitó todo lo que traía de Egipto para llevarlo a Egipto y sacar un rebaño de almas. ¿Se imagina el proceso? Y Moisés no lo entendía, porque si Dios lo hubiera dicho, vea Moisés, lo que pasa es que yo lo traje aquí, yo permití que matara al egipcio para poderlo sacar, discúlpeme que le hice pasar un trago amargo. No, Dios no pide disculpas a nadie. Él solo da órdenes y así se cumplen. Amén. Si usted está pensando que Dios le va a pedir disculpas, nunca se las pedirá. Porque Él es el rey y Él es Dios y Él es soberano. Y lo que Él hace, lo hace perfecto, así a usted y a mí no nos gusta. Dios ha hecho cosas conmigo que a mí no me han gustado y yo le he reclamado al Señor, ¿y por qué esto? Y un día me dijo el Señor, haga lo que le mandé a hacer, que de ello me encargo yo. Y yo, bueno, sí, Señor, perdóneme. Gloria al Señor. Así que Moisés ni sabía todo el proceso que estaba pasando allí, en ese aprendizaje, en esa pedagogía. No entendía nada de lo que le estaba pasando. Yo me imagino que Moisés estaría por allá renegando, diciendo, pero si yo no hubiera hecho eso, pero ¿qué me pasó? ¿Por qué yo no me cuidé? ¿Por qué no cuidé mi conducta? Allá estaría comiendo los manjares del rey, allá estaría haciendo esto y aquello, lo que acostumbraba a hacer. Allá antes me elogiaban, antes tenía mujeres que me elogiaban, ahora esta me regaña y me manda. Gloria al Señor. Cualquier parecido con la realidad. Por eso necesitamos los solteros esta tarde en esa reunión. Hay que enseñarles que la vida matrimonial no es como usted piensa ni como usted cree que es. Hay que enseñarles, porque llegan en una ignorancia total al matrimonio y después divorcios por aquí, divorcios por allá. Entonces hay que enseñarles. Y ahora Moisés estaba siendo entrenado por una mujer. Mira hasta dónde Dios tuvo que llevarlo. Es que Dios le tenía que sacar 40 años de costumbres egipcias. Tenía que sacárselas. Y eso no fue en un par de meses. La Biblia me dice que duró 40 años en Madián. O sea, salió de 40 años. Vivió 40 años en Madián. O sea que cuando regresó a Egipto nuevamente a sacar el pueblo, ¿cuánto tenía? 80 años. ¿Hay alguno de 80 acá?
Allá atrás está el hermano Samuelito. 91, y él le ganó a Moisés. Gloria al Señor. Imagínese usted tenerlo 40 años en Madián, procesándolo de una forma y de otra. Yo me imagino todos los procesos que pasó. La Biblia no es clara o no detalla todos los procesos que pasó Moisés en Madián. Yo no sé cuántas veces, vea, cuando él llega a aquel pozo donde encuentran a estas mujeres, hijas de Jetro, y que las defiende de los pastores, como ellas eran pastoras, entonces los hombres siempre dominaban sobre la mujer, y cuando ellas llegaron, los otros pastores llegaron y empezaron a sacar las ovejas de ellas y a echarlas. Salgan de aquí, mujeres tenían que ser, salgan de aquí, que esto es para varones, esto es para machos, como así dicen los machistas. Pero lo que no se ha dado cuenta, vea, para un macho hay otro. Y ahí estaba el egipcio. Llegó Moisés en el momento del problema, y cuando lo vieron llegar, entonces él las defendió. Yo no sé qué insignia tenía Moisés encima, porque apenas lo vieron, se dieron cuenta que era egipcio. Los pastores les tocó salir corriendo y dejarlo con esas mujeres allí, y él se pone y le saca agua, le da a las ovejas, y ellas regresan rápido a la casa y llegan temprano, tanto así que su padre dijo: ¿cómo así? ¿Por qué llegaron temprano? No es que llegaron los pastores allí y nos estaban echando cuando llegó un egipcio y nos defendió y sacó agua y le dio a las ovejas, cosa que no hacía en Egipto. Antes allá tenían que sacar agua para darle a él. Ahora él estaba sacando agua para darle unas ovejas. Ahora tenía que defender unas mujeres. Vea cómo se cambia. Cuando uno empieza a conocer a Dios, o cuando Dios tiene un propósito con uno, uno empieza a hacer cambios que a veces uno dice: pero es que ese no soy yo. Yo no era así. ¿Qué me pasó? Pues casi nada, que Dios está tratando con su vida. Amén. Gloria al Señor. Bendito el nombre del Señor. Cuando hay en una familia a esos hombres que son machistas y que llegan tumbando puertas a la casa, y que la mujer y los hijos se le tienen que esconder porque le tienen miedo, pero el día que se convierten a Cristo y llegan a la casa con ese gozo, la esposa y los hijos lo están esperando con miedo, pero él llega bendiciendo, diciéndole: Cristo te ama. Es que Cristo me cambió, perdónenme por lo que yo hice. Y la mujer y los hijos van a decir: no, este no es el mismo, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Cierto? Porque esos son los cambios que empieza a hacer Dios en el corazón del hombre. Bendito el nombre del Señor. Y me llama la atención que entonces, cuando está Moisés allí, la Biblia en realidad no dice si antes de los 40 años ya Dios se le había aparecido alguna vez a Moisés, o fue casi al cumplimiento de los 40 años que estuvo allí. Lo cierto es que un día Moisés, como de costumbre, sacaba las ovejas. Ya se había acostumbrado, ya sabía lo que tenía que hacer. Ya la esposa no lo mandaba porque él ya había aprendido la lección. Porque cuando uno es obediente, ya la esposa no necesita que le diga: bueno, haga tal cosa, no hay juiciosito y la hace, ¿sí o no? No, pues solo yo. Oiga, hermana, la estoy ayudando y usted no. Gloria al Señor. Uno ya sabe qué tiene que hacer. Ya no necesita que la esposa lo mande y le diga qué hacer. Amén. Ahora Moisés se va por allí, por el desierto, buscando pastos, como de costumbre. Tal vez a él, su mujer, posiblemente su suegro, le habían hablado del Dios poderoso, del Dios que había hecho los cielos y la tierra, del Dios eterno. Y entonces había una montaña donde Dios hacía algunas manifestaciones, y tal vez le habían hablado a Moisés. Pero parece que Moisés es de aquellos hombres que hasta no ver, no creer. Y tenemos a veces mucha gente en la iglesia así: hasta que yo no vea, no lo creo. Moisés, sin embargo, sale con las ovejas, y entonces iba pasando cerca de la montaña donde supuestamente algunas veces se aparecía Dios, y Moisés pasaba como de costumbre. Parece que nunca Dios se le había manifestado allí a Moisés, pero ese día Moisés iba pasando y vio que una zarza ardía allá en la montaña.
Lo más raro, o sea, es que Dios hace cosas raras para el hombre, pero con propósito. Así el hombre no lo entienda. Y Dios le gusta llamar la atención con cosas raras. La zarza es una especie de arbusto que se da en los desiertos, y entonces cuando ella ya envejece y muere, el viento la desarraiga y se la lleva, y es como una bola de chamizos que va por el desierto, llevada por el viento. Pero para que una zarza esa subiera a la montaña, ¿por qué esa zarza subió allá? Tuvo que hacer mucho viento fuerte para subirla allá. Moisés ya estaba acostumbrado, ya se había dado cuenta que hay zarzas en el desierto que por el calor se enciende en fuego y se quema. Pero había una zarza en la montaña. O sea, Dios le llama la atención de esa manera. Si la zarza hubiera estado encendida allá abajo, en lo llano, en lo plano, posiblemente para Moisés eso no le hubiera llamado la atención, porque ya había visto zarzas ardiendo así. Pero que haya una zarza en la montaña, porque Dios siempre va a estar hacia arriba, es decir, por encima del hombre, para que el hombre tenga la curiosidad de mirar hacia arriba, hacia donde está Dios. Ahora Moisés ve esa zarza, normal, no le pone cuidado, ni siquiera se preguntó, ¿una zarza en la montaña? ¿Cómo subió allá? Él no se preguntó eso, normal, hay una zarza allá ardiendo. Y siguió el camino. Pero él sabía que las zarzas no duraban mucho quemándose, era rápido. Tal vez, no sé, 5, 10 minutos máximo duraría una zarza ardiendo. Pero Moisés al rato mira y la zarza sigue ardiendo con la misma capacidad de fuego. Sigue el camino. Pero al rato voltea a mirar a ver si ya se ha quemado. La zarza tenía la misma llama o la misma cantidad de fuego. Dijo, esto no es raro, esto no es normal, esto es raro. Ya era para que se hubiera consumido la zarza. Parece que es grande la zarza. Siguió el camino. Pero al rato otra vez mira y la zarza sigue igual. Ahí es cuando Dios llama la atención de ese hombre. Ahí es cuando él se pone a pensar, no es normal que una zarza dure tanto, e iré yo. Oiga, eso es lo que a Dios le gusta, que el hombre decida por sí mismo ir a Dios. Iré yo y veré esta visión, este suceso, ¿por qué la zarza no se consume? Y se fue chismoso y mire lo que le pasó. Tal vez usted se haya venido de curioso a ver qué hacen los evangélicos aquí, pero no sabe lo que Dios le tiene. ¿Cierto? Dios tiene cosas grandes, especiales. Gloria al Señor. Tal vez vino por curiosidad, o más bien por quitarse ese evangélico, esa evangélica encima que me tiene aburrido todos los días. ¿Qué pasa? Vamos al culto, vamos al culto. Yo lo llevo tranquilo y hasta le gasto el almuerzo. Porque hay hermanos que son así canzones, ¿cierto? Pero gracias a esos hermanos. Dice, pues vamos a ir. Ah, se pierde. Y llegan acá y Dios le habla igual que a Moisés. Y dice la Biblia que entonces cuando Moisés llegó allí, a donde estaba la zarza, ahora la zarza no solamente estaba encendida en fuego, ahora la zarza está hablando. Oiga bien eso. Es que Dios hace cosas que dentro de la lógica humana, eso no tiene razón de ser. Porque así es Dios para llamar la atención del hombre. Y ahora cuando Moisés se acerca, oye que la zarza le habla, Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas, santo es. Ahora no solamente la zarza arde y habla, sino que ese lugar es santo. Y ahora Moisés haciéndole caso a una zarza. Eso parece locura. Pues para el hombre es locura, pero para Dios son inventos que Él saca, hermano, que convence al hombre. Y ahora encontraba a Moisés que comienza a quitarse el calzado, a hacerle caso. Y ahora tiene miedo. Ahora está asustado, porque cuando alguien no ha visto a Dios, cuando lo ve se asusta. Y dígame si eso no nos pasó a nosotros cuando llegamos al Señor.
cuando llegamos al Señor y pudimos sentir su presencia, yo me imagino a Moisés allí. Este hombre tuvo que haber sentido, como dicen por ahí, escalofríos de la cabeza a los pies, porque cuando uno siente la presencia del Señor le pasan corrientazos de la cabeza a los pies, y es tan fuerte ese corrientazo que su corazón se humilla y comienza a reconocer a Dios y comienza a tener miedo. ¿Pero miedo de qué? De todo lo que hemos hecho. Y uno mira hacia atrás, porque Dios es capaz de hacerle ver a usted en su mente todo lo que ha hecho. Y no le queda de otra sino, como Moisés, postrarse rostro en tierra. Y ahí es cuando comienza uno a llorar y decir: Señor, perdóname, no te conocía. Ahora Moisés tiene un encuentro con Dios. Gloria al nombre del Señor. Y ahora es cuando Moisés entonces oye la voz del Señor. Se lo voy a leer. Éxodo 3:1. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Oiga, cuando Dios llama, entonces uno es capaz de sujetarse y es capaz de responderle a Dios con humillación, ¿cierto? Con humildad, de una manera humilde. Gloria al Señor. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Bendito el nombre del Señor. Ese día fue ya lo último lo que Dios le quitó a Moisés para poderlo enviar de regreso a Egipto. Ese quitar el calzado, quitarse las sandalias, ya era como lo último que le faltaba simbólicamente a Moisés. Es decir, que durante esos 40 años Dios había venido con un proceso, quitándole, sacándole a Egipto del corazón. Amén. Para Dios meterse en el corazón de Moisés y poder ir a Egipto. Por eso cuando lo manda allí, entonces dijo: yo no soy capaz, yo no puedo ir, yo no sé hablar. Le dijo: tranquilo, no se preocupe, yo iré contigo. Así que ahora ya convence a Moisés y lo limpia, lo purifica allí. Gloria al Señor. Le quita, le arranca todo lo que traía de Egipto, porque posiblemente Moisés en su mente todavía guardaba la esperanza de regresarse a Egipto, posiblemente recuperar su puesto de alguna manera. Tal vez dijo: bueno, ya pasaron unos años, algunos añitos, yo sé que el faraón me va a perdonar. Y cuando ya supo que ese faraón había muerto y ahora reinaba el hijo del faraón, dijo: posiblemente me perdonen, me absuelvan. ¿Cómo se le llama cuando uno tiene una deuda y se la condona? ¿Cómo es? ¿Condonación de la deuda? Sí, o sea que se la perdonan. Yo creo que él estaba esperando eso para regresar allí, pero Dios no lo dejó regresar de esa manera. Dijo: a este hombre tengo que transformarlo de cabeza hasta los pies, porque le hizo quitar el calzado de sus pies, para que ahora no vaya a Egipto como egipcio, sino que vaya a Egipto como israelita que es. Gloria al Señor, como israelita que es, que vaya entonces en su propia naturaleza de mi pueblo que está allí para sacarlo. Y usted sabe todos los problemas, todas las disculpas y todo lo que hizo Moisés. Señor, pero es que esto, pero es que aquello, es que yo no sé hablar. Parece que Moisés no hablaba no tenía fluidez para hablar, pero entonces por un lado y por el otro sacándole excusas al Señor. Y claro, él tenía miedo de regresar allá porque tenía una deuda pendiente. Y él esperaba tal vez que le perdonaran esa deuda porque ya habían pasado 40 años
pues sería fácil. Por eso Dios lo dejó allí 40 años de preparación para poderlo preparar y enviarlo a la misión que él tenía con el pueblo de Israel. Gloria al Señor. Sin embargo, le dijo a Moisés: vea, Moisés, eso que tiene en la mano, ¿qué es? Dijo: pues una vara. Dijo: tírela en tierra. Y enseguida Moisés tiró la vara y la vara se convirtió en serpiente. Y Moisés huía de la vara. Gloria al Señor. Ojalá que usted y yo aprendamos que cuando traemos algo de ese mundo aquí, lo tiremos por tierra y huyamos de él, de esas costumbres. Ahora la vara está convertida en serpiente y huía Moisés de esa serpiente que era la vara. Y Dios le dice que no tenga miedo, sino que la tome por la cola, y la tomó por la cola y se convirtió en vara. Digo, ese es el Dios que usted ha conocido hoy aquí, que es poderoso, que puede hacer cosas extraordinarias que usted no puede hacer. Pero con esa vara, y yo lo voy a respaldar, y le voy a dar a su hermano Aarón para que lo acompañe, y vamos a ir a sacar al pueblo de Egipto. Y él también dijo: ¿quiere todavía otra prueba? Meta la mano en su seno. Y él la metió. Y cuando lo sacó estaba leprosa. Y él tuvo temor ver su mano leprosa. Dijo: tranquilo, no se preocupe, vuelvo a la meter. Y la metió y la volvió a sacar normal. Ahí fue el encuentro que Moisés tuvo con Dios. Gloria al Señor. Sin embargo, puso muchos problemas hasta que Dios prácticamente en una noche casi lo mata. ¿Lo recuerdan? Había dejado sin circuncidar por allí a uno de los hijos. Y esa noche le tocó la esposa circuncidarlo porque Dios lo iba a matar. Gloria al Señor. Hermano, después de que uno conoce a Dios y no obedece y es terco, que Dios nos guarde. Porque Dios, cuando le da mal genio, no es como usted y yo. Eso no es solo palabras. Con Dios las cosas son serias. Después de que usted y yo hayamos conocido a Dios y hayamos tenido experiencias con Dios, hermano, tengamos mucho cuidado. Ponga la mirada en el galardón que Dios le tiene. Y para eso hay que despojarse, hay que dejar muchas cosas, hay que dejar a Egipto, todos sus vicios. Gloria al nombre del Señor. Vea, para confirmarles el texto que dice que Moisés tenía 40 años cuando salió de Egipto, Hechos capítulo 7, versículo 22 en adelante dice: y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Oiga, ¿cómo así que era poderoso en sus palabras y obras? ¿Y por qué le dijo al Señor: yo no sé hablar, Señor? Porque es que cuando uno está en el mundo, habla mucha basura. ¿Cierto que sí? Y la gente le aplaude. Entre más grosero sea usted, más lo aplauden, más fama gana. Pero cuando ya está uno en Cristo, las cosas son a otro precio. Ya uno no puede hablar basura. Ya no tiene que comportarse como antes. Ahora ya no se puede comportar como egipcio. Ahora tiene que comportarse como cristiano. Amén. Gloria al Señor. Y cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver que uno maltrataba, vea, y lo defendió hiriéndole al egipcio, vengó al oprimido. Es decir, que cuando él mata a aquel egipcio tenía 40 años. Inmediatamente tiene que salir huyendo. No sé si al otro día, a los 8 días, a los 15 días, pero le tocó salir huyendo de allí. Gloria al nombre del Señor. Así que entonces, esos 40 años que estuvo allí en Madián, hermano, fue Dios sacándole toda la mundanalidad que traía de Egipto. ¿Qué fue lo que le sacó? La sabiduría de los egipcios. Y era poderoso en palabras y obras. Todo eran costumbres egipcias. Amén. Gloria al Señor. Yo distingo a un hermano que ahora es pastor. Y con todo respeto lo digo. O sea, yo digo lo que él me contó. Y en el pueblo donde él vivía, en el municipio donde él vivía, él fue concejal, fue, bueno, de todo lo que se mueve allí en la política. Pero le estaban hablando del Señor.
Y así que hubo un proceso de Dios en el corazón de él. Y entonces tenía mucha fama en el municipio y entonces un día lo colocaron como candidato para el nuevo alcalde de ese municipio, a ese hermano. Y resulta que ese día que lo colocaron como candidato, él no estuvo en esa reunión del consejo, ni en la alcaldía. Él se había ido para culto. O sea, Dios ya venía haciendo un trabajo en él y se había ido para culto. Y ese día Dios lo cogió en el culto y lo transformó en el culto, que lo llenó con su espíritu. Y cuando él salió del culto, salió transformado y se fue para la casa. Y entonces cuando estaba en la casa, llegaron todos los de la alcaldía con carros, con pólvora, con aguardiente, cerveza. Le llegaron a la casa. Y él estaba recién llegado de por allá del culto y él era en el espíritu. Y entonces le llegaron, vea, don fulano de tal, es que usted fue seleccionado para que sea nuestro nuevo alcalde, así que usted es el nuevo candidato. Y mire, aquí todos lo vamos a apoyar, aquí están todos los de la alcaldía, aquí están todos. Y la gente, o sea, toda la gente que lo conocía, todos se fueron a celebrar. Y ellos pensaron que llegaban allí a echar pólvora, a tomar cerveza, aguardiente y a hacer de todo. Pero cuando Dios hace la obra en el corazón de una persona, hermano, ya tiene que decirle al mundo, a Egipto, qué pena con usted, pero no. Y él les dijo, no puedo aceptar eso. Yo propongo que elijan a fulano de tal, que era otro reconocido. Dijeron, no, es que todos dimos el voto por usted. Oiga, el diablo quería no dejarlo ir. Y aquí todos, y vea, aquí tenemos tanta plata, y traían una caja de plata, aquí tenemos el dinero para empezar la campaña, así que mire, coja ese dinero que es suyo. Le dijo, no, qué pena con ustedes, yo no acepto. Y cuando él se negó a aceptar, toda esa gente le volvió en contra, se le volvió en contra. Y dice, hermano, yo ese día estuve tentado, pero gracias a Dios que Dios ya había puesto su espíritu en mí. Cuando Dios pone la mano en el corazón de un hombre, así el diablo venga a comprarlo, hermano, ya no se deja comprar. Ya no pertenece a Egipto, ya pertenece al pueblo de Dios. Gloria al Señor. Y desde ese día, dice, no me volvieron a hablar, me trataron mal, me echaron, me sacaron, ahora me convertí en el hombre más odiado por ellos. Dijo, pero Jesucristo me recibió con la iglesia. Amén. Y ahora es pastor. Gloria al Señor. Los tratamientos que Dios hace. Así que si tenemos puesta la mirada en el galardón, tenemos que sostenernos como viendo al invisible. Pase lo que pase, hermano. Gloria al nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Así que entonces, Moisés estando allí, Dios tiene que hacerle todo un tratamiento para sacarle ese mundo que llevaba. Porque fue enseñado en la sabiduría de los egipcios, todas esas cosas que les enseñaron allí. Pero Dios le dio un tratamiento por 40 años. Y en 40 años casi que no lo convencen. Oiga, el corazón del hombre es terco. A veces llevamos tanto tiempo conociendo el evangelio y a veces como que todavía nos acordamos de Egipto. ¿No le ha pasado a usted eso? Hay momentos en que usted es probado o tentado en algún momento y usted dice, pues, si yo no hubiera sido cristiano, si yo hubiera sido como cuando yo estaba en el mundo, o sea, en Egipto, o sea, Moisés. Si yo estaba allá en Egipto, había hecho lo que hizo Moisés, me hubiera vengado. Pero me toca no decir nada porque como soy cristiano. Bueno, Señor, ayúdeme. Y usted se va triste, se va dolido, lastimado, ofendido. ¿Sí o no? Y por el camino se va pensando, agradezca que soy cristiano. O sea que todavía le quedan rastros de Egipto. Todavía. Y el Señor sigue tratando, sigue obrando. Y a veces Dios hasta permite eso
para que usted y yo miremos si de verdad amamos al Señor o no lo amamos. ¿No le ha pasado? Cuando lo ofenden, cuando lo insultan, cuando lo tratan mal, cuando a veces injustificadamente le dicen cosas por ahí que usted no ha hecho. Un hermano una vez, un paisita, se congregaba en la congregación donde yo me congregaba. Él estaba en el comité de evangelismo, yo en el comité de jóvenes. Y un día me dijo: hermano Velandia, venga, le cuento una historia. Entonces, dijo: hermano, ¿cómo le parece que esta semana me pegaron en la calle? ¿Y cómo así? ¿Qué pasó? Hermano, yo iba por una calle y entonces iba pasando por un negocio y salió un muchacho del negocio y me cogió a golpes y me insultó, me trató, me golpeó, me dio puños, patadas, de todo me dio. Y me dijo que el ladrón no sé qué, que había robado al papá, que cuando le iba a pagar la plata, que le pagara. Y entonces me cogió a golpes y me maltrató. Y después de que me pegó, entonces salió el papá, le dijo: no, ese no es. Usted lo está confundiendo, ese no es. No, ¿por qué le pega a ese señor? Ese señor no es. Dijo: hermanos, a mí me dieron ganas de llorar, me dieron ganas de pelear, o sea, de todo. Pero me puse a pensar, yo soy cristiano. Dijo: cuando yo no era cristiano, yo no me hubiera dejado. Y yo decía: pero es que yo soy como bobo, como tonto, ¿por qué me dejo? Pero volví y pensaba: pero es que ese no soy yo. Cuando uno tiene a Cristo, entonces uno reflexiona. Es decir, hay un pensamiento, yo creo que el mismo diablo se lo pone ahí en el oído. Recuerde cuando usted no era cristiano, cómo se defendía, lo que hacía y qué le pasó. Pero allá adentro en el fondo, entonces sale la naturaleza de Dios que está en nosotros diciendo: no, usted es cristiano, usted es hijo de Dios, así que si le dan en esta, ponga la otra, tranquilo, no se preocupe, son pruebas que vienen. Y creo que a todos nos ha pasado en algún momento así. Lo insultan a uno sin saber por qué. Lo tratan mal, lo ven feo, como si uno les debiera algo. Y uno dice: ¿pero por qué? Y en la humanidad uno quisiera actuar como Moisés. Pero como Dios ya ha hecho un trabajo en cada uno de nosotros, en ese momento nos acordamos que tenemos puesta la mirada en el galardón. Entonces nos toca sostenernos como viendo lo invisible. Amén. Y ahí es cuando Dios recompensa. Oiga, y después uno se encuentra a esa persona y ya lo ve, le dice: qué pena, vecino, es que me equivoqué con usted. Pero qué tal si uno le hubiera respondido igualmente. Que el Señor nos ayude, hermanos. Porque aunque estamos en el mundo, no somos del mundo, somos de Cristo. Y mientras estemos aquí, hermanos, nos van a odiar, nos van a aborrecer. Y el Señor dijo: así como me aborrecieron a mí, a ustedes también. Así como me persiguieron a mí, a ustedes también. Porque si esto hicieron con el árbol verde, ¿qué no harán con el seco? En el mundo tendréis aflicción, pero tranquilo, no se preocupe. Yo he vencido al mundo, vosotros también venceréis. Si tenemos puesta la mirada en el Señor, en nuestro galardón, hermano, vamos a vencer. Las aflicciones vendrán y todas esas cosas difíciles y duras nos ayudarán para bien. Bendito el nombre del Señor. Así que entonces, hasta que Dios no le quitó a Moisés durante 40 años lo que llevaba de Egipto, no lo devolvió a Egipto. Gloria al Señor. Bendito el nombre del Señor. Usted y yo, hermanos, venimos de ese mundo, de ese Egipto, y allí aprendimos muchas cosas, y todas esas cosas aprendimos buenas y cosas malas, pero aprendimos más lo malo que lo bueno. Y a veces, estando ya en Cristo Jesús, a veces como que se nos despiertan nuevamente esos pensamientos de lo que hacíamos allí. Y a veces hay una lucha, y a veces luchamos contra eso. ¿No le ha pasado? Que usted empieza a luchar y no, pero ¿por qué? Ay, es que Dios mío, y hay una lucha interna y usted quisiera como vengarse. Por eso
Alguien dijo, no toría a los evangélicos porque ellos no pelean, pero cuando pelean, se desahogan. Gloria al Señor. Que el Señor nos ayude, ¿cierto? Que el Señor nos ayude. Una vez había uno de otra organización cristiana, tenía un salón de belleza en cierto lugar aquí en Bogotá. Y había una familia que se la tenía dedicada y dedicada y dedicada. Venían, se mandaban peluquear todos y no le pagaban. Se desahogan. Y yo sí creo que los evangélicos hacen eso, pero nosotros los cristianos no. Aló. Hay que hacer la diferencia entre evangélico y cristiano. Amén. Los cristianos no hacemos eso. Los cristianos antes damos, dice la Biblia. ¿Cierto que sí? Porque nuestra mirada está puesta en el galardón. Y en medio de los momentos más difíciles y críticos, nos sostenemos como viendo el invisible, hermano. No se deje tentar, no se deje llevar. Hermano, manténgase fiel a Dios. Pase lo que pase, hermano. Al fin y al cabo, en este mundo tenemos que irnos de aquí y no nos llevamos nada. Que al menos nos llevemos la salvación. Colóquese de pie, por favor. Yo no sé por qué situación esté pasando usted, pero si usted cree que necesita que le ayudemos a orar, venga, hermano, vamos a orar para que el Señor lo ayude, para que el Señor le dé fuerzas, para que usted pueda ver claramente lo que Dios viene haciendo en su vida. Tal vez no del todo ha podido sacar lo que traía del mundo, pero Dios viene haciendo un trabajo en su vida y el Señor llevará esta obra hasta que se cumpla perfectamente en cada uno de nosotros. Si hay un amigo que quiere entregarle su vida a Cristo, también está aquí. Si hay alguien que se quiere reconciliar, también está la oportunidad. Si hay alguien que quiere que oremos para que el Señor lo ayude en medio de la prueba, la lucha, la tentación o el problema que tiene, hermano, vamos a orar en el nombre del Señor Jesucristo, porque Él es el único que nos puede guardar, nos puede ayudar. Bendito el nombre del Señor, para que usted no esté para adentro y para afuera en los caminos del Señor, sino que sea firme y fiel, porque Cristo viene pronto. Señor Jesucristo, Rey del cielo y de la tierra, te doy gracias, Señor Jesús, por tu bendita palabra, Señor Jesucristo. Gracias, mi amado Dios, por esta palabra predicada en esta mañana, Señor Jesús. Gracias por hacer lo que haces en nuestras vidas. Por medio de tu palabra, bendito Dios, recibimos, Señor Jesús, la dirección para nuestras vidas, para nuestro hogar, nuestra familia, Señor. Gracias por esa edificación que haces día a día con nosotros, Señor Jesús. Edifícanos conforme, bendito Dios, a la necesidad que hay en cada uno de nosotros, Señor Jesucristo. Aleluya. Amén y amén. Gloria al nombre de Jesús.